infraestructura. Buenas tardes. Es importante decirle al departamento del Chocó lo que hemos logrado con el gobierno nacional en el caso de la vía de la muerte. Los contratos se terminan el mes de noviembre de este año y se iban a paralizar. Por eso nosotros los chocuanos logramos que esos contratos sigan. Son 47 kilómetros Quibdó-Medellín que no se iban a pavimentar. Son 23 kilómetros Quibdó-Pereira que no se iban a pavimentar. Logramos que el gobierno nacional incluyera 720.000 millones de pesos para los contratos que no se van a paralizar. En el caso de la vía del mar, hay 3 tramos que no tienen estudio. Logramos que se hicieran los estudios y los diseños. Lo mismo que se tuviera en cuenta el afirmado, donde hay una cantidad de tramos que están en muy mal estado. El gobierno se comprometió a mejorar esta carretera. En las carreteras del departamento del Chocó, que nos une, esas carreteras, unas que son del departamento, otras que son de los municipios, y el gobierno se comprometió que a las que son del gobierno nacional a mejorarla, y tenemos una ventaja grande que nos van a unir San José del Palmar, Novita con Puerto Melú. Tiene prioridad para la pavimentación de esa carretera. En el caso, esos son, y los trabajos ya están en estudios, los trabajos de la carretera San José del Palmar, Novita con Doto, Puerto Melú. En el caso de la parte acuática, en el municipio de Quibdó, el muelle, falta de estudio número 3, que se comprometieron a hacerlo a partir del próximo año. Para los ríos Baudó y San Juan, se inician los estudios a partir del próximo año, el estudio en fase 1. En el caso para el destapamiento de los ríos y los esteros, se empieza a partir del 2017 a hacer todo ese trabajo. Lo mismo que para los aeropuertos, hay unos aeropuertos que son nacionales, que la nación se comprometió a trabajar. El aeropuerto de Pizarro están trabajando, el aeropuerto de Pizarro están trabajando, el aeropuerto de Nuquí a partir de septiembre se va a trabajar. Los aeropuertos solicitamos ampliación de los aeropuertos del Chocó y se inician a partir del 21 de septiembre los estudios y diseños para la ampliación de los aeropuertos. En el caso de las tarifas aéreas, el gobierno nacional ya empezó a mirar la solicitud que le hizo el comité para, a partir de este mes, se empiezan a mirar para que no nos suban tanto los pasajes y cuando se nos cierre la carretera. Todas las actividades se inician desde el 2016 para que se hagan los estudios. Después que tengamos los estudios y los diseños, empezamos los trabajos. Muchas gracias. La emoción de la gente. La Comisión de Salud. Esperamos lograr lo que evidentemente ya está plasmado en el acuerdo, y que para que se haga realidad todo depende de los comportamientos de nuestra sociedad. Empezamos por decirle que entre los principales logros tenemos que el gobierno nacional
construcción y la dotación del hospital de tercer nivel. Y hemos establecido como fecha perentoria de que debe estar iniciada la primera etapa para el día 30 de noviembre del año 2017. Complementariamente a ese punto, le adicionamos que el gobierno nacional se compromete a conseguir los cupos en las universidades públicas y privadas para que el recurso humano nativo del Chocó se preparen o se especialicen, particularmente los especialistas, para que pueda funcionar el sistema de salud departamental a través de sus redes primaria, secundaria y terciaria. Esto con el propósito de que se acabe el paseo de la muerte a los conciudadanos nuestros. También se logró que el gobierno aprobara la construcción de los hospitales de segundo nivel en las subregiones de San Juan, del Pacífico y del Darién. Es bueno que la población tenga claro que no podíamos establecerle fecha a inicio de estas construcciones, por lo que primero que hay que hacer son los estudios y después los diseños. Una vez estén los estudios y los diseños, quedaron comprometidos de que nos volvemos a sentar para establecer el cronograma, para una vez sabido cuántos son los costos, determinar cuánto, en qué tiempo deben construirse las obras. Igualmente, en el proceso de construcciones se logró también de que se va a remodelar la unidad mental en el sitio donde está, para que optimice la prestación de los servicios de consulta externa, urgencia y hospitalización, los soportes psicosociales, el programa de día que debe adelantarse en el proceso de recuperación de estas personas. Igualmente, se consiguieron y están viabilizados la dotación de los centros de salud ya construidos con recursos de regalía del departamento del Chocó, como son los que existen en el municipio de Atrato, Sértegui, Unión Panamericana y bueno, se me olvidan en estos momentos los otros dos, pero complementariamente a eso ya se encuentran financiados, viabilizados el puesto de salud de Villaconto, igualmente la construcción de un centro de salud en Mojayá. Sí, igualmente se espera de que los municipios, ya vamos por parte, igualmente se espera que con las gestiones puntuales de los municipios, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, continúe gestionando y viabilizando la construcción de los centros de salud de Juruadó, del Carmen del Darién, de Bagadó y otro en Baudó, si no estoy mal, ¿sí? Pero oiga, pero es que no se está leyendo textualmente. Es un resumen. Bueno, en cuanto al respeto de la situación del Hospital San Francisco, el pueblo chocuano tiene que tener claro que toda la sociedad chocuana se movilizó por el no de la liquidación del Hospital San Francisco así. Eso no fue una decisión de la organización sindical, ni del comité, ni el sindicato del hospital. Fue una determinación del gobierno nacional, pero hemos logrado que el hospital no se va a liquidar. Simplemente es lo más atípico y legal, y pudimos demostrarle de que ellos van a pagar todo el pasivo de ese hospital porque ellos fueron los que lo generaron. Algo inédito y no ha ocurrido en ningún hospital de este país. Todos los hospitales que han liquidado las deudas quedan a cargo del departamento por ser su dueño. Además de eso, hemos conseguido que se les respeten los derechos adquiridos de los 91 funcionarios que estamos en planta. Con la decisión política y el aval del gobernador, van a pasar todos con todos sus derechos al nuevo hospital. Por lo que se va a hacer únicamente es
septiembre se tiene que establecer una mesa liderada por el gobierno nacional, la Supersalud, y como garante la Contraloría, la Procuraduría a nivel nacional, para que sentemos a todas las EPS conjuntamente con las IPS y ellas presenten sus estados de cuenta, y hemos determinado que una vez se realice el proceso de conciliación en 15 días, a los 10 días siguientes las EPS tienen que pagar. Si no pagan a esos 10 días para buscarle flujo de recursos a esos hospitales, al día siguiente el Ministerio de Salud gira directamente con el programa de Focilia directamente a los hospitales. Dentro de este saneamiento quedaron incluidas las entidades que más le deben al sistema de salud, que son Saludco en liquidación y Caprecó en liquidación. Igualmente se estableció que había que retomar el proceso ilegal y que montó en dos periodos consecutivos Luis Gilberto Murillo. Se comprometió el gobierno nacional sentarnos con el Ministerio de Hacienda para que retomemos la liquidación de las luz, con el propósito que de este gobierno, que tiene voluntad de pagar ese pasivo, porque irresponsablemente Luis Gilberto dejó esa carga al departamento, nosotros vamos a lograr que se haga efectivo el préstamo que se comprometió el gobierno nacional para que el departamento del Chocó pague ese pasivo. Igualmente se lograron muchas situaciones con respecto a la optimización de la red primaria, con la consecución de ambulancias terrestres donde hay acceso carreteable y no tienen ambulancia. Las ambulancias fluviales para los municipios también quedó aprobado que las financia el gobierno nacional. Pero lo más importante es que marítimas también, y lo más importante es de que se consiguió la financiación conjunta entre el gobierno nacional, Ministerio de Salud y el departamento del Chocó para un helicóptero helicoportado que nos va a permitir sacar en un momento dado cualquiera de nuestros conciudadanos que requiera de este servicio inmediato. Sí. La red, lo que hoy el gobierno llama MIA, sí, modelo integral de salud, se está en estudio, no nos la van a volver a imponer. Ya Salud la tiene en proceso de construcción y tienen que 15 días de septiembre también socializarla con todos los del miembro del comité, donde se estableció unos delegados, donde se va a tener la oportunidad de que somos nosotros, por las condiciones difíciles de accesibilidad, que construyamos el modelo que necesitamos para que podamos atender nuestra población con calidad y oportunidad. En ese orden de ideas, considero, sí, con las fechas puntuales, en ese orden considero que con la negociación que se ha hecho en la Comisión de Salud, ha ganado el Chocó desde muchos puntos de vista. Lo primero es que hemos logrado la autonomía territorial para que sean los gobernantes chocuanos, gobernador y alcalde, que manejen el sistema de salud del departamento. Ya a partir del 1 de noviembre a más tardar, el gobernador del Chocó debe nombrar una persona con las condiciones y las cualidades que nos permita demostrarle a Colombia de que acá en el Chocó hay personas honestas y que saben de la materia de salud y que pueden administrar por objetivo. Para que todo eso cambie en el Chocó, yo invito, porque tengo una idea y la voy a hacer pública. No podemos seguir esperando los chocuanos que seamos los dirigentes o los del comité cívico que hagamos el seguimiento y la vigilancia. La vigilancia tenemos que llevarla, además de la veeduría, a conformar unas veedurías integrales con miembros de las 10 comisiones, para que así como estamos haciendo este cabildo abierto en este proceso de paro, nos traslademos cada 15 días o cada mes a un municipio a darle educación, a sensibilizar a la
señores, en este momento dirige Freddy Lloreda, tocando el tema territorial y particularmente Belén de Bajirá. Con la presencia del señor ministro, el viceministro con funciones de ministro encargado, Guillermo Rivera, el doctor Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, y el doctor Luis Alfonso Escobar, director de Plan Pacífico, se llegó a la siguiente conclusión. Primero, el gobierno nacional no se ha comprometido con el departamento de Chocó en sacar avante en el Congreso el informe del IGAC. Repito, el gobierno nacional no se ha comprometido con el departamento de Chocó en sacar avante ante el Congreso el informe técnico del IGAC. Segundo, el gobierno nacional ha planteado su interés en que se reactive la mesa de concertación, de acuerdo a la solicitud que hicimos, interinstitucional con la comunidad de Belén de Bajirá. En esta mesa de concertación se planteó la posibilidad que el gobierno impulsara el proyecto de ley mediante el cual se adiciona un parágrafo mejor en el artículo primero de la ley 13 de 1947, mediante la cual se creó el departamento del Chocó. Esto está a consideración de la mesa interinstitucional que está en disposición el gobierno nacional de reinstalar en Bogotá el 10 de septiembre del presente año. El otro punto que tiene que ver con la delimitación provisional, no pudimos lograr que el gobierno nacional se comprometiera a establecer un término de tiempo para que el IGAT cumpliera con lo dispuesto en la ley 1447, su artículo 9, parágrafo 2, que se refiere a la delimitación provisional que debe entregar el IGAT al Congreso 3 meses después de radicado el informe. La otra solicitud que planteamos en el marco de este paro, que se creara la dirección territorial del IGAD en el departamento del Chocó para no depender más de Pereira. Esta solicitud igualmente pasó a ser considerada en la mesa de reactivación, que se va a reactivar el 10 de septiembre en la mesa interinstitucional de concertación con la comunidad de Belén de Bajirá. La otra solicitud que planteamos, la revisión cartográfica de los límites del departamento del Chocó con los departamentos vecinos, es decir, con Antioquia, Valle y Risaralda y la República de Panamá, con base en los límites descritos en la ley 13 del 47 y en la toponimia del diccionario geográfico de la Intendencia del Chocó del maestro Eduardo Acevedo Latorre de 1944. Tampoco fue posible definirla ahora y pasó a ser considerada en la mesa de concertación del 10 de septiembre que se va a instalar en Bogotá. El otro elemento, solicitamos que los predios del área en controversia, que son predios inscritos en Turbo y Mutatá, pasen a ser inscritos en el municipio de Río Sucio de conformidad al trazado definido por el IGAD en su informe técnico del 11 de febrero de 2016. Este punto tampoco fue definido y también pasó a la mesa de concertación que se instalará el 10 de septiembre de 2016. Y por último, el punto que tiene que ver con la protección a los líderes de Belén de Bajirá frente a las amenazas recibidas, también estamos a la espera que el gobierno nacional adelante el CERREN para que se adopten las medidas que permitan garantizar la protección de los compañeros. En resumidas cuentas, en el tema de Belén de Bajirá, todo lo que hay es propósito de parte del gobierno nacional y será el pueblo en su sabiduría el que tendrá que tomar una decisión si aceptamos la instalación de esa mesa bajo esas consideraciones, sobre todo cuando ya el gobierno había anunciado con bombos y platillos en la mesa interinstitucional en la ciudad de Bogotá que apoyaba al departamento del Chocó en el marco del informe
convenios del departamento, Joanny Carlos Alberto Palacio, que firmó el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibargüen, que firmaron los congresistas del departamento del Chocó, que igualmente firmó el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, el doctor Luis Alfonso Escobar y el señor ministro del Interior encargado Guillermo Rivera, estableció sobre el caso de Belén de Bajirá en negrillas. El gobierno nacional se compromete a respaldar ante el legislativo el concepto técnico emitido por el IGAT en el que se resuelva el conflicto sobre Belén de Bajirá a favor del departamento del Chocó. Y aquí está el documento y aquí hay firmas de los distintos signatarios. Queremos poner de presente que esto patentiza que hay un reversazo del gobierno nacional frente a este compromiso con la comunidad chocuana. Que esto patentiza que en el tema de Belén de Bajirá la comisión tiene razón al decir que no ha habido acuerdo. Muchas gracias, compañero. El profesor Fabio Torindo nos pasa el informe de lo que ha acordado en la mesa de Educación y Cultura. La Comisión de Educación y Cultura quiere hacer un reconocimiento a todos los expertos y técnicos que participaron en esta tarea. Y gracias a la labor de ellos se lograron unos buenos avances que a continuación damos a conocer. En lo que tiene que ver con el sector de la educación preescolar, básica y media, están los siguientes aspectos. Sobre la base de la confinanciación que aporta la gobernación departamental en el orden de 20.000 millones de pesos, el gobierno nacional se compromete a garantizar los recursos restantes para la confinanciación de la construcción y dotación de las 140 sedes viabilizada y priorizada por la CECHOCO para el periodo bianual 2017 y 2018. De igual manera, sobre el soporte de la cofinanciación del municipio de Quibdó, en el orden de 10.500 millones de pesos, el gobierno nacional se compromete a garantizar los recursos restantes para la cofinanciación de la construcción y dotación de 18 sedes educativas priorizadas y otras 20 sedes participantes en la postulación del predio especial serán analizadas en la mesa técnica para su financiación. Esto para el periodo anual 2017 y 2018. El gobierno nacional, en el marco del plan Todos Somos Pacíficos, se compromete a crear dentro de los 15 días de una mesa técnica para la formulación, financiación y ejecución del plan decenal de infraestructura educativa del Chocó, con una meta de atender y resolver las necesidades de infraestructura y dotación con enfoque en lo educativo del resto de las sedes oficiales del departamento y el municipio de Quibdó que no han sido beneficiadas y requieran de inversión. Al igual, la mesa determinará la declaratoria de emergencia educativa departamental que permite un 100% de la financiación de la mayoría de los proyectos de infraestructura. El gobierno nacional, dentro de los 10 días, creará una mesa para hacer la evaluación y seguimiento de la adopción de la medida del proceso de intervención de la Secretaría del Chocó. El gobierno nacional, dentro de los 15 días de firmado el presente acuerdo, creará una mesa en donde se compromete garantizar la formulación, financiación y ejecución del plan departamental de etnoeducación e intercultural. En lo que tiene que ver con el tema de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTC, están los siguientes acuerdos. El gobierno nacional se compromete a institucionalizar una mesa para el 30 de agosto a fin de abordar los siguientes componentes. 1. El compromiso del gobierno
Gobierno Nacional para la financiación del Plan Maestro de Infraestructuras de la UTC, incluido el programa de regionalización. Y el compromiso del Gobierno Nacional para la creación, organización y funcionamiento del programa de medicina, incluida la definición de mecanismo administrativo y financiero para la construcción, organización y funcionamiento del Hospital Universitario y el Instituto de Investigaciones en Medicina Tropical. En lo que tiene que ver con el sector de la cultura, el Gobierno Nacional se compromete dentro de los 30 días instalar una mesa técnica para la formulación del Plan Departamental de Etnocultura que definirá una agenda producto de las exigencias del paro cívico departamental. Y los otros 3 puntos, el compañero Douglas lo dará aquí a conocer. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Transmisión de la cadena de la confraternidad. En esta oportunidad, y después de 49 años que se cumplieron el 22 de agosto, el lunes pasado, de que el pueblo se alzara por primera vez en el famoso paro de agua y luz que organizaron los estudiantes de Quibdó, por primera vez en un paro cívico se negocia los estamentos de cultura. Nunca se había considerado este elemento que atiende la máxima de forjar y de formar el hombre. Pese a que el Gobierno Nacional no destacó a ningún delegado de cultura, como lo hizo por ejemplo con nuestra hermana Educación, que desplazaron a 5 personas, me reverticé frente a los plenipotenciarios para que ellos en su poder alcanzáramos a negociar, a empezar a negociar los 10 puntos que habíamos discutido en la mesa sobre el tema cultural. Primero, como lo dijo el profesor Fabio Teolindo, se establece un plan hacia futuro donde se pueda coordinar las actividades o acciones de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales que nunca lo habíamos tenido. Y nunca lo habíamos tenido porque este gobierno privilegia la guerra sobre la cultura, compañeros. En un plan de desarrollo donde el 27% de las inversiones son para la guerra y ni siquiera el 0,5% para la cultura, era difícil negociar. Aún así, se establece que el Gobierno Nacional financie la restauración del Teatro César Conto de Quibdó, bien de interés cultural de los chocuanos, como una necesidad vital para el desarrollo de las artes escénicas, el cine, etcétera, etcétera. Igualmente, como segundo punto, el Gobierno Nacional, con concurrencia del Gobierno departamental y municipal, se comprometen a la creación, construcción, dotación y funcionamiento de una biblioteca pública departamental, porque es vergüenza para los chocuanos que pese a que tenemos el mayor índice de analfabetismo en el país, que tenemos ley de libro, ley de lectura, el Chocó no tenga una biblioteca departamental, porque el Banco de la República es una biblioteca privada y no tiene acceso igualmente todos los colegios como debiera de ser en función de la ley. De igual manera se establece como cuarto punto que se considere a los gestores de la nación chocuana. Esto no requiere de presupuesto, compañeros, es el hombre, es el reconocimiento étnico que nunca hemos tenido. Las otras naciones colombianas siempre le hacen reconocimiento, como el año pasado al maestro José Barro. Este año y el año entrante, en conmemoración de Miguel Vicente Garrido Ortiz, el padre, uno de los creadores del himno del Chocó, del lamento del chocuano y chocuanita, que cantamos en esta gesta libertaria, igual al rey Barule, que hace 200 años luchó en territorio de Tadó la liberación del hombre negro. El
gobierno nacional junto con el Congreso Negro van a establecer y van a reconocer a través del Ministerio de Cultura y a difundir la obra de estos y de los otros cultores, gestores, artistas colombianos que han dado su lucha por la creación de este territorio. Para no cansarlos y debido a que los demás elementos son de emprendimiento cultural, compañero, donde usted, de formación de los gestores, de los artistas del Chocó, de capacitación y profesionalización del hombre y la mujer chocuana, todo se va a considerar porque no tenía representación y porque los delegados del Ministerio Nacional tenían que estar llamando a la ministra y se nos agotó el tiempo estableciendo una hora y nos fuimos en 3 horas y no habíamos establecido ningún convenio. Entonces, compañero Víctor, usted que es compañero mío de cultura, Víctor Rafael Francisco Valencia, se va a crear una mesa técnica dentro de los 30 días de firmado este acuerdo para seguir negociando el capítulo de cultura en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias y agradezco a este comité que nos ha dado la oportunidad de luchar con un elemento que a veces no consideramos como es la cultura del hombre chocuano. Muchísimas gracias. Vamos en este informe con el informe de reingeniería institucional para el desarrollo del Chocó, que lo hacen unos voceros. Reingeniería institucional para el desarrollo territorial y autonomía administrativa del departamento. Este punto es fundamental porque el gobierno nos tiene intervenidos, no únicamente en salud, educación y servicios públicos, sino que hay más de 60 instituciones del Estado con asiento en el departamento del Chocó, pero sin autonomía administrativa, lo que indica que las personas que lo manejan son de afuera o si están dentro del departamento no tienen la capacidad para tomar decisiones. Entonces, estamos insistiendo en que debe estudiarse para que estas instancias tengan asiento, pero también exista autonomía para tomar decisiones. Habla Ricardo Mena. El Ministerio del Interior se compromete a formular una mesa permanente para el fortalecimiento institucional del departamento del Chocó. Esta mesa se integrará de la siguiente manera: el gobernador del departamento, que la presidirá, el alcalde, 2 alcaldes escogidos por ellos, 3 voceros del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, un representante de los consejos comunitarios, un representante de los cabildos indígenas, el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública, el rector de la ESAT, el subdirector del DNP y la dirección del DAPS del Ministerio de Hacienda, el coordinador del Plan de Fronteras para la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio del Postconflicto. Esta mesa abordará y analizará las siguientes peticiones formuladas por el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Departamento del Chocó: el acompañamiento técnico y la capacitación necesaria al departamento y a todos los municipios en el proceso de fortalecimiento institucional, descentralización administrativa. El fortalecimiento del control social de las inversiones que se ejecuten dentro del departamento con recursos de la nación, de los entes territoriales y de la cooperación internacional. Implementación del régimen económico especial fronterizo en el departamento del Chocó de conformidad con lo establecido en la ley 191 de 1995 y el documento COMPES 3805 de 2014, prosperidad para las fronteras. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios del Interior, Agricultura, Minas, Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, avanzará en la reglamentación de los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 70 de 1993, que es la que va a permitir que estos compañeros tengan autonomía para decidir sobre su territorio.
para lo cual las entidades concernientes formularán una hoja de ruta con un horizonte de tiempo para expedir los decretos reglamentarios a más tardar en junio de 2017. El capítulo 4 de la Ley 70 de 1993, relacionado con el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales, deberá concluir su reglamentación a más tardar en diciembre de 2016. Es importante, pueblo chocuano, que entiendan que a partir de este comité se crea una veeduría que va a estar atenta a las inversiones que se hagan en el departamento del Chocó. No solo los logros de este movimiento, sino todas las inversiones que se hagan a futuro. Muchas gracias. En materia de servicios públicos, el primer problema es el tema de generación. El compromiso es, tenemos 3 municipios del Chocó, Jurabó, Dojayá y Nuquí, que no pueden ser interconectados. Lo leemos. ¿Cómo queda? El gobierno nacional, a través del plan Todos Somos Pacíficos, en asocio con el gobierno departamental, financiarán la actualización de estudios de ingeniería faltantes de los 3 centrales, sabiendo que ya ellas tienen estudios, simplemente hacen la actualización para que las técnicos centrales queden siendo propiedad del departamento de Chocó, las alcaldías y los consejos comunitarios de estos municipios, a fin de que en los municipios de Jurabó, Dojayá y Nuquí se instalen las 3 microcentrales con las cuales resolverían el problema de generación. Inmediatamente le damos la fecha de cada uno de los compromisos. Segundo tema en generación. El comité PIMI solicitó en nombre del pueblo de Chocó la rehabilitación de la microcentral de La Vuelta. El gobierno no cree en esta rehabilitación, sin embargo, se comprometió a que los estudios realizados por la JICA japonesa en el año 2004 se revisen, se actualicen y en la medida en que tenga viabilidad financiera se compromete a generar una inversión privada para revivir la microcentral de La Vuelta. La solicitud de interconectar 11 municipios. Entonces ya quedamos que 3 se le construye la PCH o microcentrales. Dice, con recursos de Todos Somos Pacíficos, ya están financiados CIPI y Bajo Baudó. En el marco del contrato plan, la Gobernación de Chocó y el Gobierno Nacional se comprometen a financiar la construcción de la línea El Tigre, Unguía y Acandí. Allí quedarían resueltos 4 municipios. No tenemos los valores actualizados de esas interconexiones. El INSE hará los estudios para actualizar esos recursos. De esta manera quedaríamos los 11 municipios que hoy no tenemos servicio de energía, quedaríamos uno con interconexión y otro con microcentrales. La otra solicitud que hicimos fue en el tema de masificar el servicio de gas. Se dice que la gobernación de Chocó, en asocio con el plan Todos Somos Pacíficos, se compromete a convocar una mesa técnica de la que hará parte el Ministerio de Minas, Superservicio del Operador, para revisar el estado de ejecución de este proyecto. Y el día 5 de septiembre se realizará aquí en Quindó para
para el San Juan. La cuarta solicitud es el tema de las tarifas de los servicios públicos. El gobierno nacional se compromete para que el día 22 de septiembre de 2016 estén en Quito los funcionarios de la UNME, la CRED, que es la que se encarga de las tarifas de energía, la CRAT, que se encarga de energías de agua, la Superintendencia de Servicios y DISPAT, deben sentarse con el Comité Cívico a fin de que las tarifas de los servicios públicos sean revisadas por cuanto se considera que no están cumpliendo la ecuación financiera y garantizarle unas tarifas acordes con la condición socioeconómica, geográfica y el enfoque diferencial del departamento del Chocó. 22 de septiembre de 2016. Diseño y construcción de los sistemas de acueducto. ¿Qué se dice? El Plan Departamental de Aguas del Chocó tiene debilidades para la formulación de los proyectos. El Viceministerio de Agua se compromete, previa presentación de la propuesta por el Plan Departamental de Agua, para financiarle un equipo técnico y que este equipo técnico pueda formular los proyectos para saneamiento y agua potable. En este momento el gobierno nacional manifestó que tiene todos los recursos necesarios para financiar los proyectos de acueducto que estén en fase 3. De tal manera que aquí la responsabilidad es nuestra de tener los proyectos por el plan departamental y el gobierno financia esos planes, esos acueductos. La otra solicitud es que la EPQ está con un déficit y un pasivo fiscal. El gobierno nacional, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, revisará la reglamentación del artículo 227 del Plan de Desarrollo como solución a los pasivos de la EPQ, buscando que los faltantes que tiene la EPQ sean asumidos por el gobierno nacional hasta tanto entre a operar el acueducto por gravedad en la ciudad de Quito. Estudio y construcción de un sistema de acueducto por gravedad en Quito, que es uno de los temas más neurálgicos. Se compromete el gobierno a pagar la realización de los diseños para una nueva fuente de captación del acueducto por gravedad en Quito, y la fecha establecida para definir ese tema es el día 23 de octubre. 23 de octubre. Planes de gestión de residuos sólidos. Se comprometió el gobierno nacional a revisar los planes de gestión de residuos sólidos y el manejo de basura. Para eso se acordó una reunión para el día 22 de septiembre. En materia de servicio de transporte fluvial, se acordó que ya este tema fue tratado con la comisión que se encargó de infraestructura, de tal manera que los puertos y muelles de una vez se construyen y tendrá un sistema de manejo de la administración de estos sistemas que están planteados. Esos son los compromisos o avances que se tienen en materia de servicio público. Muchas gracias. El departamento del Chocó no tiene la infraestructura para la festividad. Por eso nosotros, en esta comisión, nos
oferta de los territorios a partir de un censo departamental empresarial. Para ello nos enfocamos primero la piscicultura, maricultura y pesca semi-industrial. El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer en la región del Chocó la infraestructura y conformación de las cadenas productivas del sector pesquero, agrícola y agroecológico, destinando las partidas presupuestales en un plazo máximo de 2 meses. Tenemos unas mesas y en 2 meses el gobierno ya te va a hacer los traslados presupuestales para financiar esta propuesta. El gobierno nacional instalará una mesa especial para trabajar los siguientes temas: implementar un nuevo modelo pesquero sostenible de pesca artesanal a semi-industrial o comercial en el departamento del Chocó; formular e implementar una propuesta piloto de creación de la infraestructura pesquera, la consolidación de las cadenas productivas sostenibles del sector pesquero artesanal para pescar a 5 millas mínimo en los 7 municipios de la costa; promocionar la infraestructura necesaria a las cadenas de frío en Pizarro, Quintó y Acandí; impulsar la maricultura y la aquicultura, construyendo la infraestructura necesaria en los municipios del departamento; instalar la infraestructura para la piscicultura en las cuencas de los ríos y los municipios de cada departamento. En cuanto al sector agropecuario, agroecológico, diseñar, construir, poner en funcionamiento los centros empresariales de proyecto agroecológico, industrial, rural. La agenda de trabajo de la Comisión previsará lo siguiente: formulación e implementación con participación del Comité Cívico, los consejos comunitarios, las unidades productivas familiares desde la visión de los faros agroecológicos basado en la identidad cultural afrocolombiana, las formas tradicionales de producción, la propiedad colectiva del territorio y la conservación de la diversidad. La minería legal. En cuanto a minería, el gobierno nacional se compromete a concluir en el sector minero, reglamentar el objeto de la mesa en el sentido de que sea de concertación y no de diálogo, que se agilicen los acuerdos, servicios ambientales. El gobierno se compromete a instalar las cuentas de servicios ambientales para financiar los proyectos en el Chocó, a instalar y agilizar el trámite de expedición de los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental de la carretera del mar y el puerto de lugar. En cuanto al turismo, diseñar, construir, adecuar y dotar y poner en funcionamiento la infraestructura turística, etnográfica y ambiental. Por último, en cuanto tiene que ver con competitividad, el gobierno se compromete a construir, al fortalecimiento y la organización y funcionamiento del Fondo Nacional Empresarial para los afrocolombianos, construir colectivamente y participadamente el plan intersectorial y el fomento de desarrollo empresarial de los empresarios afrocolombianos. Finalmente, tenemos un punto de fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento que facilite la articulación de los sectores y el apoyo de los empresarios y emprendimiento cultural a través de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el punto de deporte y recreación. Lo va a presentar el compañero Felipe Rendón. Punto de deporte y recreación. Buenas tardes. Este es uno de los puntos y los logros más importantes que hemos logrado en esta linda lucha del departamento del Chocó. Había una sensación en el pueblo y una gran duda sobre qué iba a pasar con los escenarios de los Juegos Nacionales, los escenarios de Juegos Nacionales. No solo logramos garantizar la construcción de los Juegos Nacionales, que es una unidad deportiva, logramos que se va a convertir en un centro de alto rendimiento para el departamento del Chocó. Inmediatamente se entreguen los estudios de diseño de esas obras
construcción. El gobierno nacional se compromete a ampliar el convenio suscrito con Coldeporte y FONADE que vencía el 31 de diciembre en un plazo máximo de al 15 de septiembre. Ya en ese plazo se va a reanudar el convenio para iniciar las obras. El gobierno nacional se compromete a brindar asistencia técnica para la construcción de la política pública del deporte del departamento del Chocó, lo que nos va a permitir tener una ruta a 20 años de cuáles son los planes, programas y proyectos en deporte que vamos a tener en el departamento. El gobierno nacional se compromete a través de Coldeporte a financiar 100% a los 100 deportistas, talentos de proyección que tenemos en el departamento. El gobierno nacional se compromete en un plazo máximo de 15 días a establecer una mesa técnica para las propuestas de infraestructura en todo el departamento, para lo cual se pidieron 67 escenarios deportivos. Todas las alcaldías y municipios que cumplan con la parte técnica para estos escenarios está garantizada su construcción. Por último, quisiera decirles que el centro de alto rendimiento llevará un hotel donde se van a concentrar los deportistas, la construcción de una piscina olímpica, la construcción de una cancha de patinaje, la construcción de 2 canchas de tenis y los escenarios que ya están garantizados. Muchas gracias. Gracias, compañero. Sobre el tema de deporte, como representante de una disciplina... Bueno, estamos llevando amables oyentes. La comunicación y conectividad lo presenta el periodista Leonardo Montoya. Comunicaciones y telecomunicaciones, el gobierno nacional no tenía grandes cosas para el departamento del Chocó, pero luego de una extremada pelea con el gobierno logramos arañarle a puntos importantes para el desarrollo de todas nuestras regiones. Fueron 8 puntos, 3 principales, de los cuales se derivaron 8. El primero, se logró pedir y asegurar la creación de un canal local de televisión que pueda garantizar los derechos ciudadanos de la difusión cultural y la diversidad étnica en la capital del departamento del Chocó. Este canal tendrá entrada en el sistema de televisión TDT, o sea que no se va a quedar solamente aquí en Quibdó, sino que nos van a ver en el resto de Colombia y podremos explotar así nuestra diversidad cultural. Segundo, se dejó planteada la posibilidad también de la creación de un canal departamental, debido a que Telepacífico no es incluyente, razón por la cual se determinó la creación de una sede local con estudios y equipos para emitir desde Quibdó. No es posible que solamente Telepacífico nos tenga en cuenta para sacarnos 2 días de las fiestas de San Pacho y decir que hacemos parte de la región Pacífico, cuando a ellos les importa el Valle, el Cauca y Nariño y no el Chocó. Para este efecto se realizará una mesa de trabajo con el gerente del canal y la directora de la Agencia Nacional de Televisión, una semana después de la firma de estos acuerdos. Tercero, se logró la inclusión del departamento en la implementación de la televisión digital terrestre y que se dé prioridad dentro de la primera fase en el 2017, beneficiando a los estratos 1 y 2 con subsidios para ellos, o sea, de forma gratuita. Estaríamos beneficiando inicialmente en la ciudad de Quibdó, con este sistema de televisión, más de 7.000 personas que hoy no tienen cómo afiliarse a un cable o tener DirecTV o Telefónica en sus hogares. Estamos hablando de familias mejor. Cuarto, mejoramiento del servicio de telefonía celular en los municipios de Acandí, de Juradó, de Bahía Solano, de Bagadó, de Nuquí
cobertura de los otros operadores en la región, priorizado a través de las obligaciones de ser en la costa pacífica, en el San Juan, en el Darién Chocuano, en la frontera con Panamá por el Pacífico y el Atlántico. Hablamos de Juradó y Acandí. Quinto, mejoramiento de la conectividad de Internet para el departamento, para lo cual quedaron inmersos los 30 municipios del Chocó en el proyecto de conectividad de alta velocidad y proyecto nacional de fibra óptica. Para este proyecto, en su nueva fase, el de fibra óptica, entran 19 municipios del Chocó con un carácter de urgencia. Esto una semana después de firmado estos acuerdos. Vamos a mejorar la conectividad en el Chocó. Los otros 11 municipios que no están interconectados gozarán de la conectividad de alta velocidad, favoreciendo a municipios como Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio Atrato, Bojayá, Sipí, Nuquí, Bahía Solano, Unguía, Acandí, Juradó y Quibdó. De esta manera, el Chocó tendrá internet en todos sus municipios. Sexto, mejoramiento de las zonas Wi-Fi en Quibdó, en Ismina, y se espera acordar con la alcaldía y la gobernación la postulación de las otras zonas. Si los alcaldes no presentan los proyectos, serán los culpables de que sus municipios se queden sin el beneficio de esta garantía que hoy nos da el gobierno. 7, se solicitó el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a hacer seguimiento y sancionar a los alcaldes que no cumplan con los requerimientos para la instalación de los nuevos puntos Vive Digital en los municipios del proyecto de conectividad de alta velocidad. Repetimos, ellos serán culpables si en sus municipios no llega este servicio. Octavo, se buscó la solución para las emisoras de carácter clandestino o ilegales que existen en la capital del Chocó, en la zona del San Juan, en todo el Chocó, eran 10. Buscamos las soluciones por todos los lados y el gobierno no aceptó. Pero quedó planteado ante las autoridades del ramo varias alternativas que incluyeron factores étnicos, sociales, diferenciales y humanitarios. Este tema fue descartado, pero a largo plazo se puede trabajar con la consolidación. Este largo plazo son 2 semanas después de la firma de este documento aquí en Quibdó, de una mesa diferencial para el Chocó en este tema, propuesta que quedó para ser revisada y puesta en la agenda pública del gobierno nacional. El trabajo de la prensa del Chocó fue un trabajo arduo, sincero, despojado de individualismo y pensando primero en el departamento que en lo particular. Esperamos haberle cumplido a nuestro departamento y a todos ustedes, pueblo chocuano, que tuvieron a bien respaldarnos. Buenas tardes. En esta negociación con el gobierno nacional en torno a las peticiones que se hacía a través del comité cívico, el paro cívico en el departamento del Chocó. Buenas tardes a todos. Va a ser uso de la palabra la profesora Ana Julia Ibargüen, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. Lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. La mesa es la mesa humana, tiene que ver con todo lo que son las políticas públicas y vamos a leerla en el orden que fue presentado por el gobierno. El primer punto fue secuestrados. El gobierno nacional rechaza el secuestro del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca y el médico Edgar Torres Prestán y exige su inmediata liberación. Seguridad. El gobierno nacional se compromete a agotar todos los esfuerzos para garantizar la seguridad individual y comunitaria de los habitantes del Chocó. El gobierno nacional se compromete a instalar una mesa permanente para el fortalecimiento institucional e integral del departamento del Chocó, así. El Ministerio del Interior se compromete a formalizar una mesa permanente para el fortalecimiento institucional que se instalará el 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Esta mesa se integrará de la siguiente manera. El gobernador del departamento quien la presidirá. 2 alcaldes escogidos por ellos mismos. 3 voceros del Comité de Salvación de Dignidad en la mesa 5.
un representante de los cabildos indígenas, el viceministro de Relaciones Públicas y del Interior, el director del Departamento de la Función Pública, el rector de la EPSA, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, la dirección del DAF, el del Ministerio de Hacienda, el coordinador del Plan de Frontera para la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio del Postconflicto, un delegado del Ministerio del Medio Ambiente, un delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dado que la mesa aborda el tema de primera infancia, adolescencia y juventud y todo el tema que tiene que ver con los derechos de las madres comunitarias en la modalidad family tradicional y las madres sustitutas, porque hay un tema ahí de pensiones por enfermedad y la jubilación de la señora que lleva más de 28 años cuidando niños y niñas. Un delegado de las víctimas y un delegado de restitución de tierras. Esta mesa abordará los temas de políticas públicas con efecto diferencial en términos de territorio, etnia, cultura y con los siguientes LGTBI con los siguientes temas. Víctimas, el decreto 4635, inversiones del posconflicto en el Chocó, caracterización de las comunidades negras, las políticas de derechos humanos para el departamento del Chocó, género, diversidad sexual, LGTBI, mujer y familia, política pública de primera infancia, adolescencia y juventud, discapacidad, estatuto de sesión para el desarrollo integral del Chocó en el marco del posconflicto y todo lo que tiene que ver con la reingeniería institucional. Las políticas públicas son las que permiten que a los municipios les entre ingreso por infancia, por discapacidad, que opera el municipio, se vuelve visible y trabaja en las comunidades, porque las políticas públicas no se pueden hacer yo con yo. Y en el tema de Chocó no tenemos formuladas más de 28 políticas públicas en los municipios, en el tema de infancia, adolescencia y juventud. Entonces eso quedamos para trabajarlo con el ministro y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es con un equipo técnico que empieza a formularla y porque hay que ponerle los recursos. Hasta aquí la mesa número 10. Uso de la palabra del doctor Marco Tobías Costa Moreno. El acuerdo que firmamos con el gobierno nacional, analizado el acuerdo y después que el comité cívico entendió que era ventajoso para todos los chocuanos. No hay problema. Bueno, en este momento está mirando si le dan un comunicado que ha preparado el Comité Cívico por la dignidad de salvación del departamento del Chocó para y luego primero se va a firmar el documento aquí públicamente. El documento públicamente vamos a ver la presencia de la gente aquí bueno, están expectantes a la firma de este documento. Es Hermencia Palacios. Jorge Américo. Vamos a ver, ahí están llamando a las personas que van a firmar el documento, los integrantes del comité. El tema de las vías es esencial y me han pedido que amplíe cómo quedó el punto. De manera resumida, porque firmó 2 contratos de pavimentación en las vías a Medellín y a Pereira. No, yo no lo necesito, tranquilo. Los contratos de fase... Está hablando del señor Jorge Salgado. Fase 3. Se han adelantado los trabajos de pavimentación a ritmo de tortuga. Aquí está hablando Jorge Salgado, estos contratos, coordinador del Comité Cívico. Estos contratos terminan, el más importante, en noviembre de este año. El contrato de fase 2, que estaba estipulado para 72 kilómetros en el tramo el 18, Ciudad Bolívar, apenas termina con 25 kilómetros. Quiere decir que quedan faltando 47 kilómetros por pavimentar. 47 kilómetros
anunciando que el Chocó no podía permitir que los trabajos de pavimentación se suspendieran y que el gobierno, desde el análisis del presupuesto del 2016, debía asignar presupuesto para esta obra y no lo hizo. En el proyecto de presupuesto del 2017 tampoco asignó rubro. Nosotros presentamos en el pliego petitorio que debía asignarse presupuesto para terminar los 47 kilómetros de la vía Medellín y los 23 kilómetros de la vía Las Ánimas-La Virginia, que también están quedando sin pavimentar. Trabajamos con la Sociedad de Ingenieros del Chocó y de acuerdo al promedio de costos por kilómetro, la terminación de las vías requieren 720.000 millones de pesos. Eso fue lo que logramos en el primer punto de acuerdo del paro cívico. 720.000 millones de pesos para terminar las pavimentaciones a Medellín y a Pereira. Desde ahora, permítame, continúo. Desde ahora se inicia el proceso de preparación de este nuevo proyecto con todo el tecnicismo presupuestal y con el cumplimiento de distintas regulaciones sobre la materia, a tal punto que a fines de diciembre se está abriendo el proceso licitatorio. Permítame, compañero, tranquilo. Se está adjudicando el contrato en el mes de marzo y la obra está iniciando, eso es fase 4, en junio del año entrante, momento donde apenas los contratos de fase 2 que se van a prorrogar están terminando. Quiere decir que logramos que el gobierno nacional termine las pavimentaciones porque el gobierno había ya tomado la decisión de dejar ese tramo para el próximo gobierno. El pueblo chocuano triunfó y estas pavimentaciones, a más tardar en 4 años, podremos ir de Quito a Medellín y de Quito a Pereira en pavimento. Por eso, el comité cívico, luego de hacer la evaluación global, acordó firmar el acuerdo con el gobierno nacional, levantar el paro cívico y contar al seguimiento, a la veeduría de todos los compromisos pactados. Bueno, se levanta el paro cívico en el departamento del Chocó.